¿Cuál es tu primera reacción cuando alguien te humilla? ¿Te enojas y respondes con violencia o más bien pones la otra mejilla? Pues la verdad es que a ninguno de nosotros nos gusta ser humillados y por eso no nos ofrecemos como voluntarios para hacer cosas que puedan hacernos sentir avergonzados. Pero Jesús consideró la humillación como algo muy valioso, que le dio la oportunidad de agradar al Padre y cumplir con su propósito de salvación para el mundo. Por eso Él estuvo dispuesto a humillarse y cumplir con toda justicia y se sometió al bautismo de Juan, el Bautista. Esta expresión de humillación tiene mucho que enseñarnos. Así que te pido que por favor nos acompañes para que consideremos las lecciones que el bautismo de Jesús nos deja. El pasaje que consideraremos el día de hoy lo encontramos en Marcos capítulo 1, verso 9. Dice: Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el desierto. Se dice que en toda narración es bueno ubicar al lector en un momento específico, porque tenemos la necesidad de enmarcar la historia que escuchamos en un tiempo y en un lugar. Así, Marcos en el primer capítulo nos ubica en el tiempo y nos adelanta que su evangelio narrará los acontecimientos de la vida y del ministerio de Jesús. Y uno de los hechos que él nos cuenta es que Jesús tuvo que venir de Nazaret de Galilea para ser bautizado por Juan. Nazaret era una ciudad pequeña de la región de Galilea y era el lugar de residencia de Jesús desde su niñez hasta el principio de su ministerio. Con su partida de ese lugar, pues Jesús estaba dejando su vida hogareña para comenzar sus viajes y ministerio, el cual la verdad empezaría con su bautismo. Pero ¿por qué Jesús tendría que ser bautizado? ¿Acaso él era pecador y tenía que bautizarse y arrepentirse públicamente como Juan le pedía a todas las demás personas que lo hicieran cuando iban a bautizarse por él? Pues no, Jesús no se bautizó como un símbolo de arrepentimiento porque él nunca cometió pecado. Jesús, en cambio, se bautizó como una señal que daba comienzo a su etapa de ministerio. Y para cumplir también con toda justicia, tal como él se lo dijo a Juan cuando éste se opuso a bautizarlo y en cambio reconoció que era él quien necesitaba ser bautizado por Jesús, porque él sería el que bautizaría con el Espíritu Santo. Y Jesús debía cumplir con toda justicia, o sea, con toda cosa buena que Dios había definido, para vivir el propósito con el que le había enviado Dios al mundo. Y así ser el justo por medio del cual todos los creyentes del mundo, todos los creyentes también pueden ser llamados justos delante del Padre gracias a su justicia. Ahora, bien lo diría Juan al reconocer que no tenía el derecho moral para bautizar a Jesús. Y qué nobleza vemos en nuestro Señor, que aun siendo Él el Hijo de Dios, se humilló a lo sumo, haciéndose como uno de nosotros, identificándose con nuestra realidad en ese momento con el bautismo y permitiendo ser bautizado por un mortal como Juan. Por eso confiamos en que nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesús, puede compadecerse de nosotros porque vivió cumpliendo toda justicia. Y aunque vivió nuestros sufrimientos y nuestras dificultades, Él satisfizo completamente la demanda de rectitud que Dios le exigió.
Y qué rectitud la de nuestro Señor. Y cuánto amor al Padre y por nosotros en ese ejemplo de justicia que vemos en su bautismo. Ese ejemplo debería hacernos pensar en qué tan dispuestos estamos a humillarnos y a someternos por amor a su nombre. Porque la verdad es que si a ti te pasa igual que a mí, que lucho todo el tiempo con el orgullo, pues seguramente todos estamos en una batalla constante por someternos a las autoridades, a nuestra pareja, a nuestros padres o a hacer lo correcto, aunque eso signifique alguna incomodidad para nosotros. Pero si humillarnos puede resultar en una muestra de amor a Dios que le dé la gloria a Él, todos deberíamos optar por ello tal como lo hizo Jesús. ¿En qué áreas de nuestras vidas nos cuesta someternos y humillarnos? Esa es una pregunta que debemos hacerle a Dios. ¿Y qué tal si consideramos nuestro orgullo como algo a lo que no debemos aferrarnos y en cambio nos despojamos a nosotros mismos tomando forma de siervos y cumpliendo toda justicia por amor a nuestro Padre y a nuestro Señor? Sería la mejor opción y valdría totalmente la pena hacerlo de esa manera. Porque si Jesús lo hizo así y Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, nosotros tampoco debemos considerar nuestro orgullo como algo a que aferrarnos. Que Dios nos ayude a ser humildes como lo fue nuestro Señor Jesús y a someternos a todas las autoridades, pero principalmente a someternos a su señorío, tal como Jesús lo hizo al señorío del Padre. Hasta luego.